Bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con la energía a tope, porque hoy les traigo un chisme. Sí, un chismecito de esos que nos encantan, de esos que nos hacen vibrar. Y es que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un romance que enloqueció la televisión. Sí, como lo escucharon, un romance secreto, lleno de misterio, de pasión, y de mucho, mucho drama. De esos amores que te mantienen pegado a la pantalla, de esos amores que te hacen soñar. El título lo dice todo, Alil y Esla, el amor secreto que enloqueció a la TV. Vamos a desentrañar la historia de este amor que nos mantuvo pegados a la pantalla, un amor que se escondió, un amor que luchó contra viento y marea. Un amor que nació entre las luces y las cámaras, un amor que creció bajo la mirada atenta de millones de espectadores. Y por supuesto, como siempre, vamos a descubrir todos los detalles, las pistas, las pruebas, todo lo que nos permita entender este gran misterio. Vamos a analizar cada mirada, cada gesto, cada palabra, cada rumor, todo. Pero antes de meternos de lleno en la historia, quiero darles las gracias por estar aquí. Su apoyo es increíble y de verdad que me motiva a seguir trayéndoles estos vídeos. Me encanta saber que están ahí, compartiendo su tiempo y su entusiasmo. Y ya que estamos, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis, y es una forma maravillosa de apoyar este espacio y no perderse ninguno de los próximos chismes, teorías y análisis que les tengo preparados. Activen la campanita para que no se les escape ni un solo vídeo. No se arrepentirán. Y ahora sí, vamos al grano. Adentrémonos en este torbellino de emociones. Hablemos de Alil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Para aquellos que no están tan familiarizados con los nombres, estamos hablando de los protagonistas de la exitosa serie turca Emanet, o Legacy como se conoce en algunos lugares. ¿Recuerdan esa serie? Seguro que sí. Era, y sigue siendo, un fenómeno. Un éxito rotundo que conquistó corazones en todo el mundo. Y como suele pasar, detrás de la pantalla, entre bambalinas, la magia a veces continúa. Y en este caso, vaya que continuó. El amor, dicen, puede surgir en los lugares más inesperados, y los sets de grabación son terreno fértil para que las chispas salten. La cercanía, las largas horas de trabajo, la intensidad de las emociones que se viven al interpretar un personaje, todo eso crea un ambiente propicio para que la conexión se fortalezca y, en ocasiones, se transforme en algo más profundo. Alil y Esla, interpretando a Yaman y Seher, respectivamente, nos regalaron una química increíble en la pantalla. Se miraban, se besaban, se peleaban, se amaban. Y todo esto hay con una intensidad que traspasaba la pantalla. Era palpable la conexión entre ellos. Y claro, la gente empezó a sospechar. Y con razón. Porque cuando la magia existe, se nota. Y se nota mucho. Empecemos por el principio, ¿les parece? La serie Emanet llegó a nuestras vidas con una trama cautivadora. Seher, una joven humilde, se ve obligada a hacerse cargo de su sobrino Yusuf, tras la muerte de su hermana. Pero para proteger a Yusuf, debe enfrentarse a Yaman, un hombre rico, poderoso y, oh sí, terriblemente atractivo, interpretado por Alil. Yaman es un hombre de carácter fuerte, acostumbrado a tomar decisiones y a controlar su entorno. Pero la llegada de Seher y Yusuf a su vida, lo cambia todo. La relación entre Seher y Yaman empieza con mucha tensión, con enfrentamientos, con desconfianza. Pero poco a poco la atracción, la admiración y el cariño se abren paso. Seher, con su bondad y su fortaleza, logra tocar el corazón de Yaman, y él, a su vez, le demuestra que bajo esa coraza de hombre duro, se esconde un alma sensible. Y ahí es donde la historia se vuelve irresistible. Todos queríamos verlos juntos. Todos queríamos que ese amor, que nacía a pesar de las circunstancias, triunfara. Y aquí es donde la especulación empieza a tomar forma. La química en la pantalla era tan fuerte, tan evidente, que era inevitable preguntarse, ¿será que esto va más allá de la actuación? ¿Será que esta conexión tan intensa es algo real? Las redes sociales se inundaron de mensajes, de comentarios, de análisis de sus miradas, de sus gestos. Los fans, como siempre, son los mejores detectives. Y, qué sorpresa, empezaron a encontrar pruebas. Pruebas, sí, de que algo estaba pasando entre Alil y Esla. Uno de los primeros indicios fueron los mensajes en redes sociales.
Mensajes que parecían simples pero que, analizados con lupa, revelaban una cercanía, una complicidad, que iba más allá de la amistad. Fotos juntos, comentarios cariñosos, emojis sugerentes. Detalles que, sumados, alimentaban la esperanza de los fans, que ya se habían imaginado el romance perfecto. La especulación era máxima. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías. Cada publicación, cada foto, cada comentario era analizado al detalle. Y luego empezaron a aparecer las fotos robadas. Fotos de ellos juntos fuera del set de grabación. Paseos, cenas, encuentros. Imágenes que parecían confirmar lo que muchos sospechaban, que entre Alil y Esla había algo más. Imágenes que nos mostraban a dos personas disfrutando de la compañía del otro, compartiendo risas, miradas cómplices. Y es que, ¿quién no se enamoraría de su compañera o compañero de trabajo si comparten tanto tiempo juntos? La conexión es inevitable. La convivencia diaria, las largas jornadas de grabación, las vivencias compartidas, todo eso crea un vínculo muy especial. Pero como todo buen romance, esta historia tuvo sus altibajos. No todo fue color de rosa. Se filtraron rumores, hubo discusiones, y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Un campo de batalla donde los fans defendían a capa y espada sus chips, su pareja ideal, y donde otros criticaban, cuestionaban y sembraban dudas. La presión mediática era enorme. La atención del público, las expectativas, las opiniones, todo eso podía afectar la relación. Y por supuesto, no podemos olvidar las declaraciones. Declaraciones que a veces confirmaban, a veces negaban, a veces sembraban aún más misterio. Alil y Esla fueron muy discretos con su vida privada. Mantuvieron el silencio durante mucho tiempo. No querían hablar sobre su relación. Quizás querían protegerla, o simplemente querían mantener su privacidad. Pero en algunas entrevistas dejaron entrever que sí, que había algo especial entre ellos. Pero, ¿qué era exactamente? Eso seguía siendo un misterio. Un misterio que mantenía a la gente enganchada, pendiente de cada movimiento, de cada palabra. Cada declaración era analizada, diseccionada, interpretada. Cada palabra era una pista, o una posible pista falsa. El clímax de este amor secreto llegó con la abrupta salida de Esla de la serie. El momento que marcó un antes y un después. Esta decisión tomó a todos por sorpresa. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? La explicación oficial fue una disputa contractual. Pero los rumores apuntaban a otras razones, tensiones con la productora, problemas personales. Y por supuesto el final del amor secreto fue una de las opciones más mencionadas por los fans. La partida de Esla fue un golpe duro para la serie y sobre todo, para los fans de la pareja. La gente se preguntaba si la historia de amor entre Yaman y Seher había llegado a su fin, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. La pregunta rondaba en todas las mentes. ¿Se había terminado todo? ¿Habían decidido poner fin a su relación, tanto en la ficción como en la realidad? Después de la salida de Esla, la situación entre Alil y ella fue muy complicada. Evitaban hablar el uno del otro en público. No se mencionaban en las redes sociales. Y en un principio, no se volvieron a ver. El misterio crecía. Había terminado todo. Se habían peleado. Habían decidido poner punto final a su romance. El silencio a veces es más elocuente que las palabras. Y en este caso, ese silencio generó aún más especulaciones. Los fans desilusionados esperaban cualquier señal. Pasó el tiempo, la serie continuó, y las aguas se calmaron un poco. La vida sigue su curso y el tiempo, dicen, lo cura todo. Hubo finalmente señales. Se volvieron a seguir en redes sociales. Se filtraron fotos. Indicios de una reconciliación. ¿De un acercamiento? Los fans, siempre con la esperanza, volvieron a soñar. La mínima señal era suficiente para reavivar la llama de la esperanza. Cada like, cada comentario, era una pequeña victoria. Y finalmente llegó la confirmación. Sí, se reencontraron. Y aunque mantuvieron la discreción, quedó claro que entre ellos había algo más que una simple amistad. Parecían estar mejor, más maduros, más unidos. Se les veía felices.
Compartieron momentos juntos disfrutando de la vida, de la compañía mutua. Y aquí estamos con esta historia de amor que, como todas, tiene sus altibajos. Un amor que nació en la pantalla, que se hizo secreto, que se ocultó, que luchó, y que al final sobrevivió. Porque al final, el amor siempre encuentra su camino. Y aunque no sabemos cómo seguirá esta historia, lo que sí sabemos es que nos regalaron un romance que nos mantuvo pegados a la pantalla y que, sin duda, enloqueció a la televisión. Y ahora, después de todo este tiempo, aún sigue generando conversación, ¿no es increíble? Hemos recorrido juntos los momentos clave de este romance secreto, desde las chispas iniciales en el set de Emanet, hasta la especulación en redes sociales, las fotos robadas, la salida de Esla, y los reencuentros finales. Hemos visto cómo la pasión, el misterio y el drama se entrelazaron en esta historia que nos mantuvo enganchados. Hemos analizado la química en la pantalla, los mensajes en redes sociales, las fotos fuera del set, la presión mediática, las declaraciones ambiguas, la abrupta salida, el silencio, los rumores, los reencuentros y las imágenes que finalmente confirmaron el amor. Hemos sido testigos de un amor que desafió las convenciones, un amor que luchó contra la adversidad y que, a pesar de todo, prevaleció. Espero que les haya gustado este vídeo. Espero que se hayan divertido tanto como yo preparando este chismecito. De verdad que me encanta compartir con ustedes estas historias. Me encanta analizar, investigar y descubrir los detalles que hacen que estas historias sean tan fascinantes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Creen que Alil y Esla son una pareja ideal? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pasó entre ellos? ¿Creen que su romance es real? ¿Qué opinan de la salida de Esla de la serie? ¿Creen que fue la mejor decisión? ¿Cómo imaginan el futuro de esta pareja? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos. Sus opiniones son muy valiosas. Me interesa saber qué piensan, cuáles son sus teorías, y cómo vivieron ustedes esta historia. ¿Fueron fans de Yaman y Seher? ¿Siguieron de cerca este romance? ¿Les emocionó la posibilidad de que fuera real? Y ya saben, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos chismes, análisis y teorías. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Chao. Y hasta la próxima. No se pierdan los próximos chismes. Porque aquí en este canal siempre hay algo que contar. Los quiero mucho.